Ahí ya estamos compartiendo. ¿Se ve, cierto? Muy bien. Entonces, hoy nos toca hablar la evaluación nutricional y la composición corporal de adultos, ¿ya? En los adultos mayores. Aquí en Bolivia hay un poquito de discusión, podríamos decir, o discrepancia, porque adulto mayor ya se considera a partir de los 60 años, ¿cierto? Aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. En otros países a partir de los 65. Entonces hay esa diferencia, digamos que es mínima, pero a veces hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué ocurre en el adulto mayor? ¿Qué nos interesa eh, ver y comprender? ¿Qué cambios ocurren en esta etapa de la vida? ¿Sí? Es importante primero, en esta etapa de la vida, evitar la malnutrición en el adulto mayor. ¿Sí? Para prevenir o evitar esta malnutrición en el adulto mayor, eh, pues tenemos que también evitar algunos factores que van a ser condicionantes de la malnutrición, ¿sí? Hay factores como los metabólicos, que son muy frecuentes, que van a condicionar a la malnutrición. Entonces, en general, casi todos los adultos mayores se presentan estos factores. Lo vamos a ir mencionando con más detalle más adelante. Alteraciones gastrointestinales, muy frecuente en el adulto mayor, aquellos que tienen abuelitos, tíos, abuelos. eh, ¿Qué ocurre con estos pacientitos? Tienen tendencia primero a constiparse, ¿no? Tienen estreñimiento, ¿sí? Pueden fácilmente constiparse, hacer complicaciones a consecuencia de esto, como vólvulos, eh, un híleo intestinal por una obstrucción intestinal, ¿ya? O también nos vamos al otro extremo. Los abuelitos eh, ya empiezan, digamos, a tener intolerancia a la lactosa, ¿sí? Entonces, ya estas alteraciones gastrointestinales son más frecuentes y que pueden complicarse, llevar a complicaciones más graves para los adultos mayores. Y eso también está relacionado con las alteraciones metabólicas. Alteraciones en la percepción del gusto, es cierto, ¿no? O sea, igual los abuelitos, los adultos mayores cambian su sentido del gusto, son muy exigentes, ya no tienen esa percepción del sentido del gusto como antes. Entonces, soy muy exigentes, aunque les demos alimentos comidas muy ricas, muy sabrosas, ellos siempre van a exigir que le falta esto, que no le falta. Entonces, son exigentes en ese aspecto. También hay otros factores que van a condicionar a la malnutrición en el adulto mayor. Por ejemplo, aquellos efectos socioeconómicos. Hay adultos mayores que ya no trabajan, por ejemplo, no tienen ingreso económico, entonces su alimentación va a ser deficiente, ¿sí? Van a poder alimentarse con lo que puedan conseguir, ¿ya? Entonces también va a ser otro efecto, otro factor condicionante. El el acceso a alimentos saludables, que tengan los micronutrientes adecuados es muy importante en esta etapa de la vida. Existen muchos adultos mayores que reciben medicación, ¿sí? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta también eso. Algunos medicamentos, principalmente las benzodiazepinas, los anticonvulsivantes, inhiben la absorción de algunos micronutrientes, principalmente inhiben la absorción de calcio. Y estos pacientes, los adultos mayores o los pacientitos necesitan, ¿no? Suplementarse con calcio. Un minutito.
Y por supuesto también la discapacidad, ¿cierto? Aquellos pacientes o adultos mayores que no pueden movilizarse por sí solos, también va a ser otro factor, ¿no? Para que lleven a la malnutrición. O sea, la necesidad de conseguir movilizarse adecuadamente, eh, y por lo tanto también es complejo para que pueda conseguir una alimentación adecuada, ¿ya? Entonces es importante estos factores tomarlos muy en cuenta para prevenir la malnutrición en el adulto mayor. Mencionábamos de inicio los factores metabólicos. ¿M? Dentro de los factores metabólicos es pues que los requerimientos de energía son más, este aporte de energía que requiere el adulto mayor es mayor, ¿sí? Al de un adulto joven, ¿ya? Por ejemplo, los abuelitos pueden alimentarse todo el día, pueden estar comiendo todo el día, ¿sí? Pero ya no van a ganar esa masa grasa o esa masa proteica, ¿sí? Y de igual manera van a estar todavía medio débiles, van a requerir más energía. Lo mismo con los requerimientos proteicos, son mayores en relación a un adulto joven. Les mencionaba, hay intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Empiezan a hacer intolerancia a la lactosa. Entonces, pues ya hay que ir controlando eso. La necesidad de consumir alimentos ricos en fibra, porque estos les decía que tienen tendencia a la constipación. Hay deficiencia de muchos micronutrientes. Aquí yo les puedo mencionar algunos. Deficiencia de vitamina A, vitamina D, por supuesto, vitamina B, ácido fólico y la vitamina E. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto también son, dentro de los factores metabólicos, podemos indicar que la ingesta insuficiente de agua y por supuesto electrolitos también es otro factor que va a condicionar a la malnutrición, ¿ya? En general, los abuelitos hay que exigirles que consuman agua. Sí, es como los niños que no quieren consumir, ¿no? Tienes que tomar agua, tienes que tomar. Entonces, lo mismo, algo similar ocurre con los adultos mayores y por supuesto los adultos mayores necesitan más requerimientos en lo que respecta a agua y electrolitos. Si hablamos un poquito con más detalle de las alteraciones gastrointestinales como factor condicionante a la malnutrición, podemos mencionar a nivel del tubo digestivo, del sistema digestivo, en la boca, ¿sí? La dentición, los adultos mayores gran parte utilizan placas dentarias y si esta está mal hecha, digamos, o si no es o no tienen placas directamente, entonces su alimentación también va a repercutir, por lo tanto, influye en la absorción de los macronutrientes y los micronutrientes. En general, los abuelitos, respecto a la motilidad, comen muy lento, ¿no? ¿Por qué? Porque la motilidad disminuye notablemente. Asimismo, hay una disminución evidente de la velocidad del vaciamiento gástrico, a diferencia de un adulto joven, ¿no es cierto? Entonces, todo esto conlleva a una mayor intolerancia de alimentos, ¿sí? Les decía, intolerancia a la lactosa, son muy, ya rechazan aquellos alimentos condimentados, eh, ¿sí? Alimentos picantes, etcétera, ¿no? Porque son más susceptibles a que tengan molestias digestivas. Y por supuesto también están los cambios en la capacidad para metabolizar los medicamentos, ¿sí? Existen ya cambios a nivel hepático para metabolizar los alimentos y más todavía los medicamentos. Ahora bien, ya con esa introducción de qué factores son los que en general condicionan a la malnutrición en los adultos mayores, vamos a ver las consecuencias funcionales de la malnutrición que pueden presentar los adultos mayores.
Una de las más frecuentes es la sarcopenia, ¿ya? ¿Qué es la sarcopenia? Si recordamos un poquito, es la reducción de la movilidad, ¿sí? El aparato locomotor, ¿sí? Mayor, y esto nos va a provocar mayor incidencia de caídas. En el adulto mayor va también provocarnos una mayor dificultad de recuperación de enfermedades, ¿sí? Entonces, la sarcopenia por una disminución de la mineralización ósea, ¿sí? Otra consecuencia funcional es la pérdida de la función inmune. Los adultos mayores en general son susceptibles a las infecciones, ¿no? Un ejemplo muy ingrato que hemos pasado hace pocos años es la pandemia por COVID, ¿sí? ¿A quién ha sido más afectado? ¿Qué grupo etario ha sido el más afectado? Han sido los adultos mayores, ¿no? Han sido susceptibles a esta infección y la mortalidad ha sido más alta en este grupo etario, ¿ya? Entonces, también hay que tomar muy en cuenta esta disminución o pérdida de la función inmune. La osteoporosis, sabemos que es un deterioro de la microarquitectura ósea. Hay una disminución de la masa ósea y por lo tanto los pacientes que tienen osteoporosis o los abuelitos que tienen osteoporosis tienen aumento del riesgo a fracturas. ¿Y a qué nivel es el aumento, que aumenta este riesgo a fracturas? ¿Sí? A ver, bueno, estamos allá. Antes de mencionar a qué nivel de los huesos en este grupo etario es el más frecuente, vamos a hablar un poquito de los cambios en la estatura del adulto mayor. Algunos adultos mayores, no todos, empiezan a encorvarse, ¿sí? Empiezan a tener su joroba, ¿ya? Y eso es debido a la disminución del espacio interior articular, ¿sí? Asimismo, la pérdida de mineral óseo, ¿ya? Entonces hay una disminución, por supuesto, de su estatura por este encorvamiento. Entonces hay cambios en la estatura. Y esto en general se debe, esta diapositiva es muy importante. Fíjense, aquí les estoy mostrando los cambios de la masa ósea con la edad, ¿ya? Entonces vamos a ver, aquí en rojo están las mujeres y en azul están los varones. Aquí está la masa ósea, ¿sí? Y aquí está, digamos, la edad, no digamos, la edad del paciente. Cuando tenemos un recién nacido, la masa ósea es muy baja, es más cartílago, los huesitos, ¿sí? Pero el niño o niña va creciendo y esa masa ósea, la densidad ósea, la masa ósea, va aumentando porque el niño, niña, está en etapa de crecimiento. Fíjense, los niños reciben alimentos ricos en calcio, como los lácteos, ¿sí? La leche es el alimento más importante con concentraciones adecuadas de calcio. Entonces va creciendo el niño y alcanza el umbral, más o menos, a partir de los 20, 30 años. Pero esto no es gracias simplemente al consumo de alimentos ricos en calcio, que son los lácteos, etcétera, sino también a la absorción de vitamina D, ¿sí? Para que la masa ósea sea adecuada, calcio, vitamina D y ¿qué más tiene que haber? Actividad física, ¿sí? Entonces esos tres parámetros nos ayudan que esta masa ósea sea adecuada, ¿ya? Y después de, más o menos después de los 30, 35 años, va disminuyendo. Fíjense, en las mujeres no alcanza un umbral muy alto y va disminuyendo antes, ¿sí? ¿Ya? Y hay estudios que demuestran, más o menos, que cuando se llega a concentraciones de 500 respecto a la masa ósea, ya es un riesgo de fracturas, un riesgo alto de fracturas. Entonces, fíjense, eso las mujeres más o menos alcanzan a los 60 años. ¿Mm?
A los hombres un poco más tarde, 85, ya, que es alto riesgo para fracturas. Entonces, claro, aquí las mujeres, ¿por qué tan tempranamente? Esto tiene que ver con la menopausia, alteraciones hormonales, deficiencia de estrógenos, etcétera, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que yo quiero que tomen muy en cuenta de esta diapositiva, que la masa ósea se va a depositar adecuadamente, o sea, el calcio, vitamina D, va a ser, va a ser un aporte adecuado para la formación de la masa ósea, siempre con las tres cosas. Calcio, o sea, alimentos ricos en calcio, vitamina D y actividad física. ¿Sí? Con eso nosotros vamos a, digamos, llenar los depósitos de calcio de la masa ósea adecuadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores de riesgo existe respecto a la mineralización ósea? Hemos mencionado la edad cronológica con detalle, el déficit de estrógenos en las mujeres, ¿no? Esto entra en la menopausia, la actividad física, ¿m? Deficiente actividad física, el déficit de calcio, déficit de vitamina D y les decía algunos medicamentos que inhiben la absorción de calcio específicamente. Por ejemplo, las benzodiazepinas. Hay adultos mayores que no pueden dormir, ¿no es cierto? Que no pueden conciliar el sueño, que están con clonazepam, diazepam, etcétera. Hay que tomar muy en cuenta esos datos de cuáles son los efectos secundarios de recibir estos son benzodiazepinas, ¿no? Para ver si hay, si inhibe la absorción de algunos micronutrientes, como en este caso el calcio. ¿Ya? Entonces les decía, ¿cuáles son las fracturas más frecuentes cuando hay, cuando la paciente, las abuelitas, tienen más probabilidad de presentar fractura? Una simple caída de, 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 de un, de que se resbaló nomás, lo más frecuente es una fractura de muñeca, ¿sí? Puede ser de cúbito y radio o solo de cúbito. En casos ya más graves, una fractura de cadera, ¿sí? A nivel de la cabeza femoral, etcétera. Eso ya es grave, ¿no? En los adultos mayores están con cirugías grandes para resolver este problema y a veces los pacientes quedan con discapacidades, ¿sí? También hay fracturas a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Y eso también es otra situación muy delicada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ver cuáles van a ser los métodos de evaluación nutricional en el adulto mayor. Ya en la clase práctica hablamos un poco con algunos grupos, ¿sí? ¿Qué- ¿Cómo vamos a evaluar al adulto mayor? Vamos a usar la antropometría, por supuesto. Vamos a ver la dinamometría. Algunas, el PIM y el PEN ya no se utiliza. Una encuesta global subjetiva y una evaluación mini que les voy a mostrar cómo se hace. ¿Ya? Dentro de la evaluación global subjetiva es más, se basa en encuestas, ¿ya? Que son subjetivas, como su nombre dice. Entonces, dentro de la antropometría, como siempre hemos mencionado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Las mediciones, ¿sí? ¿Qué podemos medir en un adulto mayor? Podemos medir el peso. Si hay una pérdida significativa del peso, ya pensamos que puede ser una predicción de discapacidad. La estatura también podemos medir. Algunas circunferencias, ¿sí? Como de muñeca, brazo, muslo, pierna, cintura, cadera, pantorrilla. Pliegues cutáneos, por supuesto, podemos realizar los pliegues cutáneos, los mismos, tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta el peso y la estatura, realizando estas mediciones, vamos a poder sacar
el índice de masa corporal, ¿sí? Y ahí yo les lancé la pregunta, a ver, un adulto mayor, ¿cómo se evalúa así con el IMC? Pero el índice de masa corporal del adulto mayor modificado o ajustado, ¿sí? A diferencia del IMC del adulto joven, fíjense, el IMC del adulto mayor es de 23 a 27.9. Sobrepeso de 28 a 31.9. Obesidad mayor o igual a 32. Y enflaquecido menor a 23. En las clases prácticas yo les lanzaba la pregunta, a ver, ¿cómo son los adultos mayores en general, los que tienen abuelitos, los que tienen tíos, en general, digo, no todos, en general? Son pues delgados, se evidencia una disminución de la masa muscular, también de la masa grasa, ¿sí? Es poco frecuente ver a un adulto mayor o a un adulto de 80 años que tenga una buena masa muscular o masa grasa, ¿no? Que sea gordito, ¿ya? A menos que tenga una patología de base, ¿no? Si, por ejemplo, si es un paciente renal crónico, podemos ver tener eso. Pero estoy hablando de un adulto mayor que no tiene una patología de base crónica. ¿Ya? ¿Y por qué se modifica estos parámetros del IMC para el adulto mayor? ¿Mm? Porque estos parámetros nos orientan a que va a ser un factor protector, que mientras más, si lo tenemos por debajo de 23, es que está con una malnutrición por déficit. ¿Ya? Y en la composición corporal, como vamos a ver más adelante, del adulto mayor, en la composición corporal del adulto mayor, se presentan cambios, ¿sí? Y por lo tanto hay que utilizar estos parámetros del IMC para el adulto mayor, ¿ya? Ahí en la clase también algunas veces yo les decía, a ver, ¿cómo vamos a medir la estatura en una abuelita que tiene una discapacidad? Pues el peso está en silla de ruedas, tiene una discapacidad X y está en silla de ruedas. Necesitamos pues su estatura, ¿no? Para sacar el IMC. Del peso no va a haber mucho problema porque incluso podemos pesarla con la silla de ruedas, ¿no? Y podemos descontar, pero con la estatura va a ser complicado. Entonces existen, como dice acá,
Bien, ya volví. Disculpas, ¿se me la bajan, por favor? Ok, gracias. Entonces estábamos en esta parte de que son los parámetros del IMC modificado para el adulto mayor. Sí, no se olviden, por favor, es muy importante. La medición del peso lo podemos realizar ya sea con una balanza normal, pero hay situaciones en la que tenemos adultos mayores, abuelitos que tienen discapacidad, necesitamos el peso, podemos realizar con la silla de ruedas o descontar, ¿no? Incluso existen camas hospitalarias, en UTI por lo menos hay camas que ya nos dan un peso, una estimación del peso. Pero el problema es la estatura, les decía. Si tenemos una abuelita así encorvada y no podemos conseguir el plano de Frankfurt y vamos a tener dudas de cuál es realmente su estatura, o más aún si tenemos abuelitas con discapacidad, ¿no? Es que no hay varias formas de conseguir una estimación de la estatura, ¿ya? Una estimación, por ejemplo, les decía en la clase práctica, medir la altura de la rodilla, rodilla talón, ¿sí? O también otra técnica es la extensión de los brazos. Ojo, pero que son estimaciones. A partir de estas mediciones existen ecuaciones matemáticas que ya están estandarizadas. Fíjense, tanto para mujeres, de acuerdo a la edad, de 19 a 60, de 60 a 80, existen estas fórmulas. No les vamos a preguntar esto, por si acaso, tranquilos. Simplemente es para que tengan conocimiento, ¿ya? Entonces existen para mujeres, para hombres, estas fórmulas para obtener una estimación de la estatura. Y hablábamos también de las circunferencias, otras medidas que son útiles. Ya las nutricionistas lo manejan con más detalle, ¿sí? Para evaluar también dentro de la composición corporal, la masa grasa, la masa magra. Ya, entonces, es importante, ¿sí? La evaluación nutricional con el IMC modificado o ajustado para el adulto mayor. Hemos mencionado que existen cambios en la composición corporal, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios más importantes que ocurren en el adulto mayor? A nivel interno, ¿sí? Hay mayor cambio a nivel interno y también el aumento de masa grasa es el de grasa, podemos mencionar grasa visceral, existe un aumento muy importante, ¿sí? Y lo mismo a nivel subcutáneo, ¿ya? Entonces, si vemos el tejido celular subcutáneo, tiene mayor masa grasa. Otro cambio muy importante dentro de lo que es la composición corporal es la disminución de la masa libre de grasa, o sea, la masa magra, ¿no? Hay un evidente deterioro de la masa proteica, ¿no? Les decía, si ustedes vemos a nivel del tríceps, bíceps, disminución marcada de la masa muscular. Y esto nos conlleva no solo a eso, sino a una disminución del contenido de agua de masa libre de grasa. También hay una disminución importante del agua corporal total, ¿sí? Y un aumento en las pérdidas de mineral óseo. Entonces, la actividad física, esto que hacen los adultos mayores, hacen, ¿no es cierto?, en varias instituciones, algunos ejercicios que son más de rutina de correr, de hacer bailes, es adecuado, que ayuda a la composición corporal de los adultos mayores, ¿ya?
Dentro de los métodos de evaluación de la composición corporal para el adulto mayor, también son similares a lo que hemos visto en el tema de composición corporal. Está la antropometría, el índice de masa corporal, ¿sí? La impedancia bioeléctrica también lo utilizamos en los adultos mayores. ¿Se acuerdan de la dilución isotópica del agua doblemente marcada? La hidrodensitometría y el que más se utiliza, la pletismografía ya no se utiliza, y el que más se utiliza es la densitometría de doble energía radiológica, que la abreviatura en inglés es el método DEXA, ¿no es cierto? Entonces, nos fijaremos en esto. Los pliegues cutáneos serán iguales a un adulto joven, no, porque la medición de estos pliegues van a ser, los resultados van a ser diferentes. Por lo tanto, las ecuaciones matemáticas que ya están estandarizadas para un adulto joven, ¿ya? Entonces aquí yo pues, estoy viendo el contenido de grasa corporal por sumatoria de 4 pliegues según la diferente. Hay otras fórmulas matemáticas que no necesitamos saber, ¿sí? Solo tener un conocimiento general, porque no lo vamos a aplicar. Mensajes que al realizar la evaluación de los pliegues cutáneos no son los mismos parámetros del adulto mayor que del adulto joven. Les decía que el método más importante en este grupo etario es el de uno de los parámetros o el método que más se utiliza es el método DEXA. Si recordamos un poco, aquí lo tengo. ¿Se acuerdan? Es un escaneo de todo el cuerpo y además de medir la composición corporal, ¿sí? Ya sean en adultos mayores o en adultos jóvenes, no sé, por ejemplo, que los adultos mayores tienen más tendencia a presentar fracturas a nivel de la muñeca, de la cadera, de la columna. Entonces, a ese nivel se evalúa este método para ver la composición de la mineralización ósea. ¿Sí? Si la densidad ósea es mínima, entonces ¿qué hacen los geriatras? Les suplementan con micronutrientes, les dan calcio, vitamina D para mejorar esa densidad ósea. ¿Sí? Entonces, el objetivo es determinar el riesgo de fractura osteoporótica. También sirve para monitorizar cambios, ¿no es cierto?, de la masa ósea. Y con lo que podemos decir que nos va a dar, podemos evaluar también resultados del tratamiento cuando damos suplementos de micronutrientes. Aquí hemos mencionado la dinamometría, otro método de evaluación nutricional del adulto mayor. ¿En qué consiste la dinamometría? La dinamometría consiste en la fuerza muscular. Se llama dinamometría o fuerza muscular. De nuevo repetimos, el adulto mayor disminuye notablemente la masa muscular. Entonces también muscular, por lo tanto, la masa proteica. ¿Ya? Entonces lo mismo, existen tablas, ¿sí?, de acuerdo a la edad y al género, de cuánto es para cada, digamos, para diferentes edades, si es varón o mujer. Está limitado, eso sí, o no se aplica en pacientes que tienen patologías osteoarticulares, ¿sí? Sí, por una artritis reumatoidea no va a poder aplicarse. Una neuropatía periférica tampoco, ¿sí? Entonces, para su conocimiento, es otro método de evaluación del estado nutricional en los adultos mayores. Les he mencionado la evaluación global subjetiva, que son en base a encuestas,
Y un método muy interesante que lo utilizan las nutricionistas es la evaluación mini, la evaluación nutricional mini se llama. Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el riesgo de malnutrición en el adulto mayor, ¿ya? O sea, tiene como objetivo prevenir la malnutrición en el adulto mayor. ¿Y de qué está compuesto esta evaluación nutricional mini? Por una serie de mediciones que lo hacen las nutricionistas, ¿sí? Por supuesto, el peso, la estatura, circunferencia de cintura, digamos, lo de rutina, que se pueden realizar entre 10 y 20 minutos, que son las medidas antropométricas. Les hacen una encuesta alimentaria, una evaluación global, ¿sí? De con quién vive, con, en su almuerzo, con quién está almuerzo, quién le acompaña en el almuerzo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en algunas situaciones se puede pedir marcadores bioquímicos. ¿Ya? Entonces, en general, de eso está compuesto esta evaluación nutricional mini, que es muy interesante, ¿no? Es para su conocimiento. Eso, eso es la presentación de la evaluación y composición corporal del adulto mayor. Preguntas, dudas, si tienen, por favor.